Bien, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a desarrollar la última sesión de este curso y hemos puesto como tema a tratar los silencios administrativos. ¿Por qué? Porque para ver la mecánica o la técnica de los silencios administrativos es necesario saber el desarrollo del procedimiento administrativo, los principios que inspiran los procedimientos administrativos. Y esos temas precisamente los hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, ahora vamos a ver los silencios desde su esencia, así, desde su fundamento. Seguramente tenemos algunas nociones básicas sobre silencios administrativos, así es que es necesario nosotros ahora volcar esos conocimientos previos que podamos tener. Si es que queremos realizar comentarios en el chat, ya saben que el chat es libre, se pueden utilizar comentarios, se pueden utilizar para realizar algunas consultas, algunas dudas, siempre que tenga que ver sobre el tema en específico, ¿no? Y el tema en esta sesión es el silencio administrativo. Ahora, el silencio administrativo se ubica dogmáticamente dentro de las conductas administrativas. Cuando hablamos de conductas, no solamente de las personas naturales o de personas jurídicas, en este caso de la administración pública, estamos frente a actuaciones, pero también frente a omisiones. La administración pública entonces puede manifestar conductas, ya sea por actuaciones, por realizaciones de conductas físicas, pero también cuando no dice nada. Cuando omite algo, es una conducta de la administración pública que tiene que ser interpretada. Las actuaciones de la administración pública, si ven en la pantalla, ya las hemos desarrollado, ¿no? Hemos desarrollado cuando hemos tratado lo que es el acto administrativo. Hemos realizado la definición del acto administrativo, las clases del acto administrativo, la clasificación de actos administrativos, las características que perfilan y definen al acto administrativo bajo diferencia de otro tipo de actuaciones de la administración pública, como por ejemplo la actuación material, que también se denominan como hechos administrativos, los actos de administración, que también se denominan como actos de administración interna, y los contratos administrativos. Los contratos administrativos. Y todo ello son actuaciones de la administración pública. Pero también, y no hemos desarrollado aún, existen omisiones de la administración pública. Esas omisiones no solamente son silencios, es decir, no cuando estemos frente a una omisión significa que va a existir un silencio propiamente. Cuando hablamos de omisiones de la administración pública, podemos estar frente a una inercia administrativa que se denomina inercia administrativa cuando la administración pública no cumple con lo que se ha señalado en un acto administrativo o no cumple con lo que se ha señalado en una ley. Si, por ejemplo, sale una ley que indica que los contratos CAS van a ser a tiempo indeterminado y una administración pública no cumple con eso, es decir, no remite declaraciones donde se establezca la conversión de los contratos administrativos en cumplimiento de esa ley, entonces estaríamos frente a una inercia administrativa. No está cumpliendo lo que tendría que cumplirse. O si es que, por ejemplo, existe un acto administrativo que indica un pago a favor de un administrado y la administración pública no lo hace, es decir, no existe una negativa expresa, simplemente no lo hace, hay una inercia administrativa, una omisión de la administración pública. También estamos frente a omisiones cuando la administración pública incumple con alguna prestación de servicio, porque lo habíamos visto en las primeras sesiones, la administración pública puede realizar prestaciones de servicio cuando los privados pues no lo hagan o cuando aún así sea más beneficioso que la administración pública lo realice directamente. Por ejemplo, servicios de saneamiento en algunas municipalidades se encarga el propio gobierno local o también el barrio de calles, por ejemplo, se encargan los gobiernos locales. Cuando no se cumplen con esas prestaciones, estamos frente también a omisiones de la administración pública referidas al cumplimiento de un servicio encomendado. Cuando estamos frente a silencios, porque la clase de hoy es de silencios administrativos, no nos perfilamos sobre cualquier tipo de omisión de la administración pública, sino solamente a las inactividades formales. Ojo, inactividades
formales. ¿Qué significa una inactividad formal? Una omisión de la administración pública respecto a una petición, es decir, el no responder una petición. El no responder una petición, pero no cualquier tipo de petición, sino la petición que inicia un procedimiento administrativo. Eso es clave, porque si interiorizamos esta característica de la omisión de la administración pública, vamos a ver cuándo operan silencios y cuándo no. Entonces, repito, la omisión de la administración pública respecto de la inactividad formal administrativa solamente aplica en aquellos casos donde el administrado haya emitido una petición. Y las peticiones siempre se dan para iniciar un procedimiento. Entonces, si las peticiones se dan en el marco de un procedimiento ya iniciado, no significa que vaya a operar una inactividad formal. La petición tiene que iniciar el procedimiento. Ahora, ¿cómo es eso de los inicios de procedimiento? ¿Cómo es eso de los inicios de procedimiento? Cuando hemos visto peticiones administrativas, es decir, procedimientos administrativos, el procedimiento administrativo, hemos referido que en la Constitución Política del Perú se señala que toda persona tiene derecho a formular peticiones, de forma individual o de forma colectiva a la autoridad competente. Eso se ve materializado también en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que se denomina como derecho de petición administrativa. Cualquier administrado, ya sea individual o colectivamente, puede promover el inicio de un procedimiento administrativo por escrito ante cualquier entidad de la administración pública, precisamente ejerciendo ese derecho constitucional de petición que acababa de leer. Este artículo entonces nos está refiriendo a inicios de procedimientos administrativos, cuando el administrado inicia un procedimiento. Ese es el derecho de petición administrativa. Entonces, la inactividad formal abarca el hecho de omitir el dar respuesta a este tipo de peticiones. Entonces, la petición tendría que cumplir con estas características. Por ejemplo, si es que estamos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En la anterior sesión habíamos dicho que los procedimientos administrativos sancionadores, entre otros, inician no a pedido de parte, sino inician de oficio. Inician con la notificación de un acto administrativo que emite la propia entidad de la administración pública. ¿Y quién decide iniciar el procedimiento administrativo sancionador? La entidad de la administración pública, para que luego el administrado pueda presentar sus descargos. En esos descargos pueden haber peticiones, puede haber pretensiones. El administrado pretende que se determine la inexistencia de responsabilidad sobre la imputación en su contra, o pretende que se le modifique la sanción, lo que fuere, ¿sí? Pretende que se archive el inicio por algún vicio de la legalidad, quizás. Pero existen peticiones. Pero esas peticiones inician un procedimiento, no, porque el procedimiento ya ha iniciado. El procedimiento ya ha iniciado. Entonces, ese tipo de peticiones no cumplen con las características del numeral 106.1, porque el derecho de petición administrativa en estricto se genera solamente en aquellas pretensiones que promueven el inicio de un procedimiento administrativo. Entonces, si es que se plantean peticiones en el marco de un procedimiento administrativo ya iniciado, entonces no estamos hablando de derecho de petición administrativa propiamente dicho. Y si es que no se cumplen con esas pretensiones dentro del plazo que se haya establecido normativamente, no implica que haya una inactividad formal. Inactividad formal, entonces, solamente se genera cuando la administración pública omite dar respuesta ante el derecho de petición administrativa. Y el derecho de petición administrativa siempre implica el iniciar un procedimiento administrativo. Eso, un punto claro.
Evidentemente, para la clase de hoy se entiende que los silencios administrativos operan solamente en las inactividades formales, solamente en las inactividades formales. Entonces, podríamos preguntar, ¿no? Nosotros somos acá, somos suficientes. Como es sábado, entiendo que ya hemos bajado un poco, pero a ver, si es que estamos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Y yo pretendo la prescripción de la potestad sancionadora en mis descargos y no se atiende mi pedido en 30 días, ¿ha operado algún tipo de silencio? Sería la pregunta. En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, yo presento una excepción de prescripción y digo, ya prescribió. En este caso, habría operado el silencio administrativo porque no me dieron respuesta, no me dieron respuesta dentro del plazo. Ya Moscoso dice, puede ser, depende de qué. Sí, la respuesta correcta es la de Gerson Moscoso, puede ser, depende de qué, depende de cómo se haya regulado, depende si en la regulación interna ese pedido inicie un procedimiento administrativo sancionador. Perdón, inicie un procedimiento administrativo aparte, porque en algunas entidades el planteamiento de excepciones, según el TUPA, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos, inicia un nuevo procedimiento, o sea, en paralelo. Y en esos casos sí opera el silencio. Pero si es que no está regulado en el TUPA, si es que no está regulado en el TUPA, se entiende que ese pedido se formula como una alegación dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Y si fuese así, entonces no es un pedido que inicia un procedimiento. Para ser más claros, entonces podemos generar una regla, ¿sí? Los silencios solamente aplican, los silencios solamente aplican para la inactividad de la administración pública respecto a peticiones que inician un procedimiento administrativo. Entonces, la primera pregunta tendría que hacerse, ese pedido, esa pretensión, ese petitorio que no ha sido atendido, ¿ha iniciado un procedimiento? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, aplica silencio. Siempre y cuando hay un vencimiento del plazo, evidentemente, ¿no? Pero aplica silencio. Y si la respuesta es no, es decir, esa pretensión no ha iniciado el procedimiento, sino se ha realizado en el marco de un procedimiento o antes de iniciar un procedimiento, entonces no aplica silencio administrativo. ¿Sí? Como dice Gerson Moscoso, por ejemplo, los PAS inician de oficio. Y si yo planteo pretensiones en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, esa pretensión no ha iniciado el procedimiento porque el procedimiento ya inició antes. El procedimiento lo inició la entidad. El procedimiento sancionador administrativo lo inició la entidad. De esta forma, mi pretensión no ha iniciado ningún procedimiento. Y si petitorio, mi pretensión no ha iniciado ningún procedimiento, entonces no aplica silencios. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Vinculando el 106.1 con el artículo 2 y la tratativa de conductas administrativas. El silencio administrativo solamente opera para las inactividades formales administrativas, ¿no? Inactividades formales administrativas. Bien, ahora, para ir un poquito más allá, el 106.2 del EREPAC nos dice el derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. Incluso entonces aquí nos está señalando que la petición administrativa incluye la facultad de contradecir actos administrativos. Cuando hemos hablado de recursos administrativos, estamos viendo que los recursos contienen pretensiones de contradicción. Entonces, esas pretensiones de contradicción también forman parte de las peticiones administrativas. Por ende, se consolida una vez más la idea de que cuando uno plantea un recurso, está iniciando un procedimiento, que es el dominado
procedimiento recursivo, procedimiento recursal, procedimiento de segunda instancia. Entonces, no es una extensión del primer procedimiento, es otro procedimiento. ¿Está vinculado? Sí. ¿Está referido al otro? Sí, pero es uno nuevo, que está iniciado recién. ¿Quién lo inicia? El administrado con la pretensión de su recurso. No es un procedimiento que inicia de oficio, es un procedimiento que inicia a pedido de parte. Por lo tanto, ese procedimiento recursivo, si inicia a pedido de parte con una pretensión, que es una pretensión de contradicción, ¿opera silencios o no opera silencios? Si es que no es atendido dentro del plazo, ¿sería una inactividad formal o no? Sigamos la misma regla. Sigamos la misma regla. ¿Opera silencio o no operaría silencio? Si en ese caso estamos diciendo que el recurso administrativo se constituye como una pretensión, es decir, que inicia un nuevo procedimiento, entonces, frente a la inactividad formal de la administración pública, opera silencios administrativos, porque esa pretensión inicia el procedimiento. ¿Sí? Se reduce a eso, básicamente. La pretensión inicia el procedimiento, sí, opera silencios. La pretensión inicia el procedimiento, no, no opera silencios. Sencillo. ¿Sí? ¿Qué silencio? Ya eso vamos a ver después, ¿no? Y la tratativa de los silencios. ¿Y qué significan los silencios en sí? Ahora, cuando hablamos de inactividad formal, significa que la administración pública no ha dado atención oportuna a un pedido. Y cuando hablamos de oportuna, entonces por seguridad jurídica tendría que haber un plazo establecido que pueda darnos a entender cuándo estamos frente a una acción oportuna y cuándo estamos frente a una acción inoportuna, para calificarla como una inactividad formal. Esto lo tiene que regular se tiene que regular en cada procedimiento, pero el artículo 35 del EPAC establece un plazo general. Dice, el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento de evaluación previa, es decir, un procedimiento que inicie a pedido de parte, a pedido del administrado, hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiere una duración mayor. Se puede. ¿Se pueden establecer procedimientos menores? O sea, también se pueden establecer procedimientos menores. Depende de la complejidad o simplicidad de cada caso concreto. Bien. Entonces, frente a ello, tenemos que situarnos en el hecho de que pueden iniciar procedimientos administrativos de oficio, es decir, que la propia administración pública decide iniciarlos y los inicia, o también procedimientos administrativos que inician porque el administrado lo ha decidido y la administración pública está en la obligación de culminarlo. El administrado inicia estos tipos de procedimientos que son iniciados por el pedido del administrado, pero la administración pública está obligado a culminarlos. Por ejemplo, en procedimientos administrativos de oficio tenemos el de revocación, cuando la administración pública advierte que las causales o el fundamento por el cual se haya brindado un acto administrativo al administrado ya no tienen sentido. Ya, ya ha perdido la, la necesidad y el interés público, o ha perdido el interés público. Si bien es cierto, se ha emitido válidamente, pero no se han cumplido ciertos requisitos o las condiciones por las cuales se tendría que mantener en vigencia el acto administrativo se han modificado. Entonces se revoca el acto administrativo. Por ejemplo, en aquellos casos donde se otorgan licencias de funcionamiento para bares, y luego se emite una ley donde dice que no puede haber bares cerca a instituciones educativas, por ejemplo. De esta manera, entonces, con la vigencia de esa ley, ese acto administrativo se revoca porque va contra el interés público. O, por ejemplo, también en aquellos casos donde el Ministerio de Cultura lanza convocatorias para apoyos económicos a proyectos culturales, ¿sí? Y tras el proceso de evaluación, emite un acto administrativo donde declara a los ganadores de estas subvenciones económicas, pero bajo condición de que puedan suscribir un convenio.
Si es que no suscriben el convenio, si es que no cumplen con las pautas, entonces ese acto administrativo se revoca. No se declara nulo porque sí se ha emitido válidamente. No, ahí está la diferencia entonces entre revocación y nulidad de oficio en general, porque cuando hablamos de nulidad de oficio, la administración pública está diciendo que nunca debió de haber emitido ese acto, porque prácticamente nació muerto, ¿no? Nació inválido, porque no fue emitido por la autoridad competente, o tuvo un objeto jurídico físicamente imposible, o no estuvo debidamente motivado, o no se siguió el procedimiento regular afectándose el derecho a la defensa, o no se cumplió con una finalidad pública. En esos casos, pues se declara la nulidad de oficio y además se tendría que acreditar alguna vulneración a algún derecho fundamental o al interés público. Pero en la revocación no, en la revocación se dice sí, emitimos ese acto bien, válidamente, pero después se suscitaron hechos que generaron que ese acto ya no vaya acorde al interés público. Y también se genera procedimientos administrativos de oficio por responsabilidad administrativa, ¿no? Los denominados procedimientos administrativos sancionadores, procedimientos administrativos disciplinarios en general. Todos esos se inician a pedido bueno, inician por voluntad de la administración pública. Puede ser que tras ese inicio existe una disposición superior o puede ser de que alguien lo haya requerido. Es decir, por ejemplo, una denuncia. Creo que cuando estamos hablando de procedimientos administrativos sancionadores, alguien preguntó, ¿no? ¿Yo puedo eh, denunciar a algún administrado, algún vecino que esté incumpliendo normativa municipal para que instaure procedimientos administrativos sancionadores? Sí, pero con la denuncia no se inicia el procedimiento, ¿no? El procedimiento siempre inicia a pedido de parte, pero por impulso de esa denuncia le da a la entidad motivos por el cuales decida iniciar estos procedimientos. Pero los procedimientos siempre son iniciados son iniciados de oficio. A diferencia de estos, existen procedimientos que inician a pedido del administrado. Por ejemplo, por interés propio, quieren una licencia, quieren una autorización, un permiso, el otorgamiento de un derecho o la constatación de algún hecho ante, no sé, ante una fila, ante la Policía Nacional del Perú, entonces inician estos tipos de pedidos. También pedidos de contradicción, ¿no? Las famosas pretensiones de contradicción a través de recursos administrativos que ya hemos visto. Nulidad, revocación de actos administrativos, modificación, suspensión a través de los recursos de apelación, reconciliación y revisión. También pedidos de información, también los hemos visto a través de la Ley de Transparencia y Transparencia y Acceso a la Información Pública, que uno solicita la información que la entidad tiene o deba de tener, y para que nos la entreguen en el plazo de 10 días hábiles. De consulta también, que es diferente a la información, porque en consulta, por ejemplo, solicitamos preguntas sobre interpretación de normas, aplicación, vigencia de normas, sobre la competencia también de algunas entidades. Y de gracia, en aquellos donde no exista título legal para el administrado, pero igual como está dentro de las atribuciones de la entidad, también solicitamos diferentes tipos de pedidos. Por ejemplo, apoyos a colegios, apoyos a ONGs, apoyos a asociaciones sin fines de lucro para gobiernos locales, que no están esos procedimientos en su tupa, pero como la administración pública, en este caso gobiernos locales, tendrían que realizar actividades de fomento y apoyar la cultura, el deporte en, 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 en su jurisdicción, entonces está dentro de sus atribuciones realizar estos pedidos de gracia. También se podrían hacer, forman parte de los pedidos del administrado. Lo que vamos a ver entonces hoy día, lo que estamos viendo son procedimientos administrativos iniciados a pedido del administrado. Porque si es que antes, aquí en el 106.1 estábamos diciendo que el derecho de petición administrativa es aquel que promueve por escrito el inicio de un procedimiento, entonces solamente estamos hablando de peticiones administrativas respecto de la parte derecha de la pantalla. Procedimientos administrativos que inician con el pedido del administrado, no los de oficio. Cuando hablamos de silencios, entonces lo primero que tenemos que ver es situarnos en la parte de la derecha y no en la parte de la izquierda. ¿Sí? Como primer requisito, no significa que siempre vaya a haber silencios administrativos respecto a la derecha, porque por ejemplo los pedidos de gracia no existen silencios administrativos porque no se ha regulado ello. Bien, ahora un poquito más allá, porque eso también me parece que no lo habíamos desarrollado en el tema del procedimiento. Estos procedimientos administrativos iniciados con el pedido del administrado pueden ser de interés particular o general. La diferencia es que los de interés general no se determina
los beneficiarios eh, de forma concreta. Es decir, pueden ser muchos, pueden ser indeterminados prácticamente. Por ejemplo, cuando un administrador solicita la continuidad de un servicio de transporte o la culminación de una obra o la modificación de rutas de transporte, se entiende que se puede beneficiar él mismo, pero no necesariamente solamente él ni personas determinadas, ¿no? La colectividad en general, y también lo puede hacer el administrado. La administración pública no le podría solicitar, por ejemplo, que exista una representación por parte de todos los miembros de la comunidad. Él lo puede hacer bajo un interés general. Diferentes es cuando es un interés particular colectivo. Si, por ejemplo, va a nombre de un colegio, una asociación de padres de familia, si va en representación de una asociación de personas o adultos mayores que quieren una deducción de impuesto predial, o un sindicato de trabajadores, allí sí necesariamente tendría que tener ese tipo de representación, ¿no? A diferencia, entonces, de las pretensiones de interés general, están las pretensiones de interés particular colectivo. Y las más comunes, pues, las de interés particular personal, donde uno mismo presenta la pretensión y uno mismo también es el directamente beneficiario, ¿no? Por ejemplo, licencias, autorizaciones, permisos, como lo señala allí la. Ahora, habíamos visto también repasando un poco que el modelo estándar del procedimiento administrativo a pe- a pe- que inicia a pedido del administrado es este. Sencillo. Se emite una solicitud, se presenta una solicitud, se pretende un derecho, la administración pública realiza actos de instrucción, es decir, acopia elementos necesarios para obtener una decisión y finalmente decide. Es por ello que se le otorga un plazo a la administración pública para que pueda realizar estos actos de instrucción y pueda finalmente decidir. Si es que no fuera necesario, entonces los procedimientos tendrían que ser de aprobación automática. Y hay algunos procedimientos administrativos de aprobación automática porque no hay mucho que evaluar y además que se confía en el administrado conforme a los principios de confianza y de buena fe que ya habíamos visto en las sesiones anteriores. Pero si este es el esquema, entonces los actos de instrucción no solamente tienen que ser los necesarios para copiar elementos y emitir el acto administrativo dando respuesta a esta solicitud, sino también se tendrían que generar en un plazo razonable, en un plazo razonable. Ese plazo razonable, entonces, es el meollo de todo el tema de los silencios. Es el meollo de los silencios. ¿Por qué? Porque a partir de lo que ya estamos viendo, entonces podemos ubicarnos bajo el contexto y decir que los procedimientos administrativos que inician a solicitud de parte, si bien algunos pueden estar sujetos a aprobación automática, es decir, con la presentación ya se entiende que tenemos el acto administrativo, otros están sujetos a una evaluación previa. Una evaluación previa sujetos a un plazo establecido. Y dentro de ese plazo se entiende que la administración pública, en el mejor de los casos, y es más, tendría que estar, está obligada a hacerlo, tendría que emitir un acto administrativo dentro del plazo. Pero aquí viene la cuestión, el meollo. ¿Qué pasa si es que vence el plazo y la administración pública no cumple? Pasa si se ha presentado la solicitud, que es de evaluación previa, está sujeto a un plazo normativamente establecido, se espera que dentro de ese plazo la administración pública emite un acto administrativo, pero no lo hace. De alguna manera se tiene que remediar esta situación. Y ese remedio se llama silencio administrativo, como una ficción. Y es un remedio que ha impuesto el legislador. Recordemos cuando hablamos de potestades administrativas, las potestades administrativas son supletorias al legislador. Y por tanto, entonces, toda función administrativa debe de cumplir mandatos legales. Y es más, los mandatos legales perfilan y adecuan la actuación de la administración pública. Entonces, también puede imponerse exigencias y condiciones a través de los mandatos legales hacia las autoridades administrativas para garantizar el interés público. De esta forma, entonces, uno de estas llamados así intromisiones del legislador en las actuaciones de la administración pública es el silencio administrativo, como remedio para darle una salida a este
a esta situación que tendría que ser irregular. Es decir, brindar una salida, una ruta de escape al administrado cuando la autoridad administrativa no se pronuncie dentro del plazo legal. En principio, el silencio administrativo era considerado como la ruta de escape a la siguiente instancia por parte del administrado. Lo que conocemos ahora como silencio administrativo negativo era el silencio administrativo como tal. Entonces, se entiende que no existía ningún silencio administrativo positivo, no, no estaba dentro de la concepción lógica de este sistema. Solamente existía el silencio administrativo negativo bajo importación de los franceses, para darle una garantía al administrado de que si es que vence el plazo y el administrado no tendría que estar sujeto a la espera indeterminada de la autoridad administrativa, puede, según lo desee, ese también es una clave, según lo desee, acceder a la siguiente instancia. Es decir, decirle, ya no te voy a esperar más, puedes ir a la siguiente instancia, ya sea segunda instancia administrativa, o si es que está en una segunda instancia administrativa, entonces acceder al Poder Judicial. Esa era la idea. La idea es muy sencilla. Entonces se entiende bajo estos tópicos que el silencio administrativo, entre paréntesis negativo, pero en ese tiempo pues solamente se denominaba como tal silencio administrativo, representaba una facultad del administrado por imposición del legislador. Entonces, al administrado se le daba esa herramienta, esa arma, y si lo quería, lo podía usar, pero dependía de él. Entonces, tiene opciones para esperar a la autoridad administrativa que está frente a una actividad formal, o si no, acudir a la siguiente instancia. Pero luego se desdobla esta figura del silencio administrativo, y actualmente, como la tenemos, se presenta el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo. ¿Sí? El silencio administrativo positivo, como una forma de otorgar mayores, incluso garantías y mayores beneficios hacia el administrado, implica también, eh, reconocer el derecho que el administrado está pidiendo. Es decir, reconocer la existencia de un acto ficticio, un acto administrativo ficticio, tácito, en el cual se reconozca lo que el administrado ha solicitado por inactividad formal de la administración pública. Pero cuando nació el silencio administrativo positivo se generaba como una excepción, como una excepción. Entonces la regla general era el silencio administrativo negativo y la excepción era el silencio administrativo positivo. Ahora, en nuestro derecho administrativo peruano vigente, no es así. La regla general, pues lo dice la ley, es el silencio administrativo positivo y la excepción es el silencio administrativo negativo. Entonces, la entidad tendría que establecer cuáles son los procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo, debidamente acreditados, ¿no? ¿Por qué aplica silencio administrativo negativo? En sencillo es porque o podría poner en riesgo un bien jurídico importante, ¿no? Luego vamos a ver esas causales. Pero lo que se entiende entonces aquí es que la mecánica incide en que el silencio administrativo negativo es la excepción, ¿sí? Y como excepción, entonces tendría que estar debidamente argumentado. ¿Por qué se está calificando como tal? Y la regla, bajo estos supuestos, es el silencio administrativo positivo, es decir, generar un acto tácito. Bien, ¿cómo podemos advertir qué tipos de silencio se aplican, ¿no? O incluso, ¿cómo podemos advertir si es que los procedimientos administrativos que estamos presentando o estamos evaluando son de evaluación previa, porque de repente son de aprobación automática? Eso lo encontramos en los TUPAs. El TUPA es prácticamente un documento de organización, un documento donde se compendia y se sistematiza la información de todos los procedimientos administrativos.
Y como es un documento de información, entonces se entiende que tiene que estar bajo un lenguaje comprensible y claro, que permita a los administrados darle la predictibilidad de que los procedimientos se van a desarrollar conforme a sus intereses. Entonces, en los TUPAS no solamente encontramos el listado de los procedimientos, por ejemplo, acá tenemos a la izquierda el TUPA de la Municipalidad de Lima, también encontramos la descripción de los requisitos, la identificación de la calificación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el procedimiento de licencia de edificación de modalidad A con firma de profesionales para una ampliación de vivienda. Es decir, alguien quiere ampliar su vivienda, pide una licencia de edificación y ya cuenta con la firma de profesionales autorizados por el Ministerio de Vivienda. Bajo ese esquema, entonces, ese procedimiento es de aprobación automática, ¿no? No hay mucho que revisar. Si ya cuenta con la autorización de firma de profesionales avalados por el Ministerio de Vivienda, conforme al principio de buena fe procedimental, conforme al principio también eh, de veracidad, ya tendría que considerar que eso es cierto. Y por lo tanto, sin mayor problema, la calificación del procedimiento, como señala allí, es de aprobación automática, ¿no? O incluso ahí en el TUPA de la municipalidad, de forma clara, dice, ¿no? Aprobación automática significa que la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación en la entidad. Entonces, cuando ponen el sellito de admitido, en la propia mesa de partes se entiende que ello ya constituye la aceptación de este tipo de procedimientos porque es de aprobación automática. No todos los procedimientos son de aprobación automática, pero en el TUPA tendría que estar la calificación. No todos los procedimientos tienen este tipo de, perdón, no todos los TUPAs tienen esta misma estructura, pero aún así todos son, bueno, los que se han visto son fácilmente leíbles, se marcan el tipo de calificación, si es que es de evaluación previa, si es de aprobación automática, y si fuera de evaluación previa, también se tiene que indicar qué tipo de silencio aplica, ¿no? Si es silencio administrativo positivo o si es silencio administrativo negativo. Entonces, en sencillo, ingresa una solicitud, esa solicitud se evalúa por parte de la administración pública, sujeta a un plazo, y dentro de ese plazo tendría que haber una respuesta expresa. No estamos diciendo que tendrían que aprobarle o tendrían que negarle la solicitud. Cuando hablamos de silencios, lo único que esperamos es una respuesta, nada más. ¿Sí? Respondan, es lo mínimo que se exige, una respuesta. Por lo tanto, si es que no existe una respuesta, ya la afectación se amplía, porque uno, el administrador, no sabe muy bien qué argumentos puede contradecir, de repente estaba planteando mal su solicitud, prácticamente se le ha perdido una instancia, ha perdido el tiempo tramitando una solicitud en una instancia y recién va a obtener quizás una respuesta en una segunda instancia administrativa y quizás ni siquiera en ella. Entonces, esto es una deformación del sistema administrativo y por lo tanto el legislador ha establecido este remedio que se llama silencio administrativo como una garantía de corrección ante la inactividad formal de la administración pública. Ahora bien, vamos a ver las diferencias entre silencio administrativo positivo y negativo. Y esta lámina también es importante porque a partir de ello podríamos responder bastantes preguntas, bastantes cuestionamientos que se puedan hacer sobre la aplicación de los silencios administrativos positivos y negativos y también las solicitudes que presentan los administrados vinculado a estos temas de silencios, ¿no? Porque a veces muchos se dicen, me acojo al silencio administrativo positivo o que el silencio administrativo negativo genera un acto ficto, situaciones que por costumbre se dicen pero a veces son incorrectas en lo técnico, ¿no? Y si bien es cierto, a veces no puede generar ningún tipo de problema, porque la administración pública, por principio de informalismo y eficacia, no se sujeta a las formalidades en las cuales los administrados están planteando sus solicitudes, en otras ocasiones sí puede generar inconvenientes. Por lo tanto, es necesario delimitar muy bien las características diferenciadoras entre el silencio administrativo positivo y negativo.
Por ejemplo, ¿no? La pregunta de Caridad Romero dice, ante el silencio administrativo negativo, ¿la entidad no se exime de resolver el pedido? ¿Debe resolver? Esa respuesta va a generarse, entiendo yo, de una manera espontánea al momento de desarrollarse esta diferenciación. ¿No? Esta diferenciación. A ver, vamos a ver. Lo que tenemos que interiorizar es que el silencio administrativo positivo es una ficción material. En cambio, el silencio administrativo negativo es una ficción procedimental. Si entendemos esto, pues es decir, ¿por qué estoy diciendo que el silencio administrativo positivo es material y por qué digo que el silencio administrativo negativo es procedimental? Se van a absolver muchas dudas, dentro de las cuales la que acababa de leer. El silencio administrativo positivo es material porque genera una decisión ficta. Es decir, se entiende que la petición está automáticamente aprobada en los términos en que ha sido solicitada. Genera un acto ficto y por lo tanto va hacia el fondo, hacia la esencia de la pretensión. Prácticamente es como si se hubiese evaluado la pretensión y se otorgó en los términos en que fue solicitado. Por eso el silencio administrativo positivo es una ficción porque realmente no pasó eso, pero bajo el estándar de material, es decir, sustancial, ¿no? Cuando hablamos de material en términos de derecho nos referimos a la sustancia, a lo sustantivo. ¿Sí? En cambio, el silencio administrativo negativo es una ficción procedimental porque le otorga al administrado una facultad. Le da al administrado la opción de recurrir a la siguiente instancia, ya sea una segunda instancia administrativa o a la instancia jurisdiccional, ¿no? En caso ya se haya agotado la vía administrativa. Fíjese la diferencia. El silencio administrativo negativo como ficción procedimental, ¿sí? Opera a facultad del administrado. En cambio, el silencio administrativo positivo no. ¿Cuál opera automáticamente, por ejemplo? ¿El silencio administrativo positivo o negativo? A ver si es que estamos en el chat. ¿Qué silencio administrativo opera automáticamente? Gerson dice el positivo, correcto. Si tengo, por ejemplo, como autoridad administrativa, 30 días para emitir una actuación, ¿sí? O mejor dicho, ya yo soy autoridad administrativa. Tengo dos procedimientos diferentes. Este está sujeto a silencio administrativo positivo, el procedimiento A, y el procedimiento B está sujeto a silencio administrativo negativo. Yo genero inactividad por ambos, no resuelvo por ambos. El positivo, como dice Gerson Moscoso y Uber Alvarado, opera automáticamente porque es una ficción material. No opera a pedido del administrado, opera de forma automática con el solo vencimiento del plazo. ¿Sí? Opera de forma automática. Entonces, yo como autoridad administrativa tendría que constituir el hecho de que haya operado el silencio administrativo positivo. No, porque opera de forma automática. El administrado tendría la necesidad de solicitar que ha operado el silencio administrativo positivo. No, porque es automática. O peor aún, el administrado podría acogerse al silencio administrativo positivo. ¿Es técnicamente viable ello? No, porque ni siquiera depende de su voluntad, ni siquiera depende de su voluntad, es automático. Entonces, si alguien dice, me acojo al silencio administrativo positivo, es técnicamente incorrecto, porque el silencio opera de forma automática, el positivo, ¿sí? Lejos de ello, pues no va a haber ninguna implicancia práctica, porque como opera de forma automática, si dice el administrado que se acoge al silencio administrativo positivo, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplos, licencias. Licencias de edificación sujetas al silencio administrativo positivo. No, la municipalidad no emite el pronunciamiento, opera el silencio administrativo positivo por ficción, automáticamente. Ahora, frente a ello,
Otra pregunta. Si ha operado el silencio administrativo positivo, al día siguiente la administración pública, la autoridad administrativa que ha dejado de resolver, ¿puede resolver? No. ¿Por qué? Porque es ficción material. Ficción material. No puede resolver. ¿Sabe por qué no puede resolver aparte? Porque si se entiende que ahí hay un acto ficto, si se entiende que ahí hay un acto ficto, tácito, en el silencio administrativo positivo, es como si la administración pública ya hubiera emitido opinión en esa instancia. Y si yo he emitido opinión en esa instancia, ya no le compete revisar esa decisión. ¿Qué puede hacer esa autoridad administrativa si es que considera que no debió de operar el silencio administrativo positivo en el sentido de que no debió de otorgársele el derecho al administrado, considerando que es un acto ficto? En esos casos, lo único que quedaría es iniciar un procedimiento de nulidad de oficio, porque se le da la tratativa de un acto administrativo ficto, ¿no? Ficto porque es ficticio, es un acto fantasma, no existe realmente, pero en la ficción sí, en la ficción impuesta por el legislador. ¿Mm? Fuera de ello, entonces, viendo estas características propias del silencio administrativo positivo, ahora veamos cómo es la tratativa de los silencios administrativos negativos, ¿no? Si el silencio administrativo negativo se genera por una facultad del administrado, es decir, el administrado decide, si es que ha vencido el plazo de atención de un procedimiento sujeto a silencio administrativo negativo, es decir, digamos 30 días hábiles. Tengo 30 días hábiles, se me han vencido, recién me di cuenta hoy día, mañana mismo emito esa decisión, la decisión sobre el procedimiento. El administrado no ha dicho nada todavía en este momento. Esa decisión es válida, todavía mantengo yo las competencias como autoridad administrativa para pronunciarme sobre un procedimiento sujeto a silencio administrativo negativo cuando el administrado no ha dicho nada, ¿sí o no? Gerson Moscoso dice, creo que no, ok, correcto. Entiendo que hay dudas allí, dudas válidas. No, dice. Aquí tenemos que cambiar el paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el silencio administrativo, como dice Gerson Moscoso, depende de la facultad del administrado. Depende de la facultad del administrado. Entonces, si el administrado no dice, no levanta una carta y dice, deténganse todos porque me acojo a mi derecho de silencio administrativo negativo, entonces la autoridad administrativa mantiene aún las competencias para resolver. Aún mantiene las competencias para resolver. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo negativo es una ficción procedimental nada más, no es ficción material. Recordemos, cuando hemos visto silencio administrativo positivo, al vencimiento del plazo, automáticamente se generaba el acto tácito, ¿sí? Pero en el silencio administrativo negativo, no. Al vencimiento del plazo, prácticamente no ocurre nada, materialmente hablando. Solo que procedimentalmente se le otorga al administrado, de manera automática, se le otorga al administrado o se considera que el administrado tiene la facultad de esperar a la autoridad administrativa o acudir a la siguiente instancia. Entonces, esa es la condición de ficción procedimental. Entonces, si el administrado no ha dicho nada, no se ha acogido al silencio administrativo negativo, entonces la autoridad administrativa todavía tiene la posibilidad de incluso negarle la pretensión, porque mantiene competencias. Y como ficción procedimental, entonces, al vencimiento del plazo de procedimientos sujetos a silencio administrativo negativo, la autoridad mantiene competencias. Pero si es que el procedimiento está sujeto a un silencio administrativo positivo, como es una ficción material, la autoridad ya no tiene competencias porque la decisión ha operado de forma automática en los términos en que fue solicitada. ¿Sí? Luego vamos a ver de responsabilidades como están planteando Silvia y Uber, pero se ha entendido la diferencia, ¿no? Se ha entendido las diferencias. Es más, como dicen muchos autores,
las diferencias son tantas que lo único que se parece en los silencios positivos y negativos es en la palabra silencio, nada más. Porque el hecho de que sea una ficción material y ficción procedimental implica que el silencio administrativo positivo opera automáticamente, el silencio administrativo negativo no. En el silencio administrativo negativo, el administrado se acoge al silencio administrativo negativo, en cambio, en el silencio administrativo positivo no se acoge al al positivo. En el silencio administrativo positivo, como se genera un acto tácito, la autoridad administrativa pierde competencias para actuar, en cambio, en el negativo no, por solo el vencimiento del plazo. Y para declarar la nulidad, entonces, en esos casos del silencio administrativo positivo, tiene que plantearse una nulidad de oficio. En cambio, si es que se quiere rechazar la pretensión del administrado bajo procedimientos sujetos al silencio administrativo negativo, aún así estando fuera del plazo, se puede rechazar en tanto el administrado no haya ejercido su facultad. Ejercido su facultad. Bien. A ver, eh, quisiera preguntar, Gerson Moscoso y quien tiene el usuario de Lenovo, ¿esto ha quedado claro? Porque entiendo que al principio ha habido algunas dudas. Sí, me gustaría mucho, y si todavía no ha quedado claro, señalarlo o la duda en específico, porque esta teoría es importante porque va a responder varias preguntas. Hola, hola, hola. No, no, A no he ver, activado. hay audios que tenemos oportunidad. Ya, está bien. ¿Hay alguna mano levantada, creo que de Gerardo Mondragón? Sí, puede activar su micrófono. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escuchamos. Correcto. Un temita. En los casos de los servicios públicos como agua potable, hemos tenido algunas, algunos vencimientos de plazos en atención al cliente y si bien nosotros de manera empresarial decidimos eh, ante la no presencia o no la no presentación de ningún recurso por parte del administrado, decidimos resolver el reclamo conforme a ley. Eh, cuando el usuario llega al tribunal de SUNAS, el tribunal nos lo declaró fundado el reclamo por cuanto los plazos habían sido vencidos y nos dijeron claramente que la EPS de Loreto ya no tenía más que atenderlo conforme a dándole la razón. Ujú. Entiendo yo entonces que en esos casos opera el silencio administrativo positivo según sus documentos de gestión. La tratativa y la interpretación que está haciendo SUNAS es que por vencimiento de plazo se ocurre una ficción material que genera que la petición sea automáticamente aprobada en los términos en que fue solicitada. Sí, sí, y es más, se abre proceso administrativo disciplinario al trabajador, al Claro, ya, especialista. eso viene después, eso viene después. Vamos a hablar Ajá. también de responsabilidades funcionariales sobre esto, porque aun cuando opere el silencio administrativo negativo, también habilitaría la opción, o bueno, la facultad de ejercer la potestad sancionadora de la administración pública, ¿no? Porque existen inactividades. La idea no es que el administrado tenga que esperar a que opere el silencio para recién actuar, ¿no? Estos silencios son solamente remedios respecto de la inactividad material. Pero en esos casos, por ejemplo, estamos viendo que importa mucho saber cuál es el tipo de ficción que opera, si es que es ficción material o ficción procedimental. Si fuera solamente ficción procedimental, entonces se aplica negativo, si no, material. Igual en muchos casos, por ejemplo, vinculados al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, muchas autoridades dicen, atiendo este pedido que se ha generado, por ejemplo, hace un año, ¿no? Y lo que tenemos que preguntarnos es,
¿aplico una ficción procedimental o aplico una ficción material? Porque si aplico una ficción procedimental, entonces sí se puede. Porque si el administrador no ha dicho nada, entonces opera el silencio administrativo negativo. Bueno, operaría el silencio administrativo negativo a facultad del administrador. Si es que el administrador no ha generado esta facultad, entonces es una ficción procedimental y la autoridad administrativa mantiene esas competencias. Y para esos casos, incluso, la LPAC dice, ¿no? Expresamente, la autoridad administrativa todavía tiene la obligación de resolver aún cuando se haya generado el vencimiento de plazos. Porque para ficciones procedimentales no podría decir la autoridad, como ya venció mi plazo, entonces ya no lo hago. Sería doble perjuicio para el administrador. Pero cuando son ficciones materiales, como el ejemplo que usted nos ha mencionado, ya la ficción material elimina competencia. Y eso debe ser claro. Cuando opera silencios administrativos positivos, es de forma inmediata, automática, y la administración pública prácticamente solamente tendría que declararlo como tal, porque no tiene la capacidad de decisión sobre ello, ¿no? Y como ficciones materiales, genera que las peticiones sean automáticamente aprobadas en los términos en que fueron solicitadas. Bien. A ver. Entonces, recapitulando, silencios administrativos negativos, o sea, silencios administrativos negativos, ficción procedimental, netamente ficción procedimental. ¿Cuáles son las reglas que se generan a partir de la determinación de ficciones de silencios administrativos negativos como ficción procedimental? Dice, aun cuando opere el silencio administrativo negativo, eh, bueno, no está bien dicho acá, hay que arreglarlo. Aun cuando vence el plazo. Porque el silencio administrativo negativo opera a facultad del administrado. No estaría bien dicho aun cuando opere el silencio administrativo. Aun cuando venciera el plazo, que está sujeto a silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver bajo responsabilidad, ¿no? Aquí, en omisiones, cuando hablamos de silencios negativos, tenemos una omisión de dos fases prácticamente, ¿no? Una primera omisión sujeto a un plazo determinado por ley, y una segunda omisión donde, vencido el plazo, tampoco te has pronunciado. Y por eso hay dos fases. Uno es por vulneración al plazo normativamente establecido y otro vulneración al plazo razonable. Esa omisión presenta dos fases, llamada también la omisión bifásica, que es necesario para determinar responsabilidades funcionales, ¿no? Responsabilidades disciplinarias, responsabilidades a nivel administrativo también. En ese caso, entonces, se tiene que establecer la obligación, porque se tiene que reconocer que las autoridades administrativas aún mantienen la obligación de resolver cuando hablamos de ficciones procedimentales, ¿no? Hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad. Cuando hablamos de que hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional, ¿sí? O que el administrado ha hecho uso de los recursos, entonces estamos hablando de que el administrado se ha acogido al silencio administrativo negativo. ¿Sí? Se ha acogido al silencio administrativo negativo. Por ejemplo, ¿no? Acá creo que estaban pidiendo algunos ejemplos. Vamos a desarrollar ejemplos conforme vamos desarrollando la sesión. Para los que manejen procedimientos disciplinarios, sabrán que el Tribunal de Servicio Civil se demora mucho en resolver, ¿sí? Incluso vulnera sus propios plazos, ¿no? Y sus plazos es más, eh, son establecidos mediante un reglamento, es decir, no mediante una ley, no mediante un decreto legislativo, mediante un reglamento, y son mayores a los establecidos en el TUA del BPAC, ¿no? Son mayores a los 30 días y aún así vulneran esos mismos plazos. Más o menos se demora unos 7 meses, 8 meses en resolver un recurso administrativo. Y como hemos visto, los recursos administrativos son pretensiones de los administrados que inician procedimientos y por lo tanto están sujetos a silencios. En este caso están sujetos a silencio administrativo negativo.
está sujeto a silencio administrativo negativo. Por lo tanto, cuando se plantean este tipo de recursos, cuando se plantean este tipo de recursos y ha vencido el plazo, se genera una ficción procedimental, donde el administrado que ha planteado el recurso, que ha iniciado ese procedimiento recursivo de segunda instancia administrativa, tiene dentro de sus facultades acogerse a un silencio administrativo y acudir a instancias judiciales. Y el Tribunal del Servicio Civil no se va a pronunciar si es que se le comunica que el asunto ya ha sido presentado ante el Poder Judicial. Es decir, se le comunica que ha presentado una demanda y esa demanda ha ingresado, ni siquiera admitido, ha ingresado al Poder Judicial. El Tribunal de Servicio Civil no se va a pronunciar. Y es más, existen muchas resoluciones donde el Tribunal de Servicio Civil dice que no me puedo pronunciar sobre ello porque sería un abocamiento indebido. Ya eso ha sido judicializado, entonces será un tema que el Poder Judicial valore, porque prácticamente el administrado se ha acogido al silencio administrativo negativo por ser su facultad como ficción procedimental. Y es más, en los procesos contenciosos administrativos que he visto, la Procuraduría del Tribunal de Servicio Civil tiene la idea, tiene el mecanismo, o sea, la pauta de plantear excepciones a fin de que se lo elimine como parte del proceso. ¿No? Es decir, diciendo, si es que ha operado el silencio administrativo negativo, porque yo como tribunal no me he pronunciado dentro del plazo legal, y el administrador está cuestionando prácticamente un acto administrativo emitido por otra entidad, que, que por el tiempo yo no he podido pronunciarme, entonces el conflicto solamente se dirime entre esas dos partes, ¿no? Administrado y esa entidad pública. Yo no, porque yo no emití ningún pronunciamiento. Y el Poder Judicial, bueno, generalmente los jueces aceptan eso y se genera entonces un problema, bueno, no un problema, no, que el conflicto solamente se suscite entre la entidad y el administrado y el Tribunal de Servicios Civil se aparte. ¿Pero por qué es esto? Porque el administrado ha dado a conocer a la autoridad administrativa que tendría que pronunciarse, que ha presentado, por ejemplo, una demanda y ha sometido este asunto a conocimiento de una autoridad jurisdiccional. Si es que no lo hace, el tribunal se va a pronunciar. Hay procedimientos recursivos donde el tribunal se demora no 8 meses, más de un año incluso. Más allá del plazo legal, sí, pero mantiene aún sus facultades, sus potestades y su obligación, ¿no? Como dice allí, aun cuando vence el plazo, aun cuando venciera el plazo, la administración mantiene la obligación de resolver hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o que el administrador haya presentado algún recurso administrativo. Ahí vemos, por ejemplo. A ver, Jorge Romero dice, ¿dependería de lo que señale el TUPA respecto de lo solicitado? Sí, prácticamente en el TUPA encontramos toda esa información. Alguien dice, servir demora mucho y es muy formalista. Bueno, te doy toda la razón. El PJ considera, es que hablamos de PJ cuando hay diferentes tipos de jueces, pues, no todos los jueces son así. Todavía no hay pronunciamientos vinculantes del Poder Judicial o de la Corte Suprema sobre, por ejemplo, los precedentes vinculantes que Servir o el Tribunal de Servicio Civil ha dado. ¿No? El, el, el Poder Judicial a veces es una ruleta, ¿no? No sabe qué juez le va a tocar. Eso habríamos que ver. Pero en esos casos donde el administrado ya se ha acogido al silencio administrativo negativo y ha ido a instancias judiciales, como dice la colega Jenner y Sarra, ya Servir no tiene competencias para pronunciarse en esos casos. Pero si es que no hacemos eso, si es que no presentamos una demanda, por ejemplo, el tribunal aún mantiene sus competencias, ¿no? Recordemos que es una ficción procedimental. Si fuera una ficción material, solamente bastaría el cumplimiento del plazo para que el tribunal ya no se pueda pronunciar. No es así, es una ficción procedimental.
Creo que eso es un ejemplo claro de cómo opera el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo, otra regla, ¿no? A partir de la característica procedimental del negativo. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Entendámoslo como que eh, la instancia administrativa se constituye como una vía tortuosa en la que el administrado tenga que pasar necesariamente. ¿Sí? Si es que venció el plazo, el legislador le lanza una soga para que pueda escapar de ella. Y esa soga se llama silencio administrativo negativo. O le habilita una puerta para que pueda escapar de ella. Pero la decisión la toma el administrado. La decisión la toma el administrado. Si quiere escapar de esa instancia o no. ¿Por qué? Porque a veces por estrategia conviene más esperar a la administración pública. Conviene más esperar. Digamos, si es que estamos en una primera instancia, se ha demorado la autoridad administrativa, pero sabemos que o tenemos muchos indicios de que va a emitir un pronunciamiento a favor y que no va a demorar más allá de una semana. Pues se ha ido a conversar, tenemos entrevistas con las autoridades administrativas, nos han señalado que tiene mucho trabajo, pero que si todo marche bien, que los registros se han cumplido. Entonces, esperar unos 5 días más a plantear un recurso administrativo y esperar 30 días hábiles más, parece que lo más estratégico es esperar a la autoridad administrativa, pese al vencimiento del plazo. ¿No? Eso ya depende por estrategia, porque a veces conviene acogerse al silencio administrativo negativo, a veces no. Pero de todas maneras, lo claro es que como es una ficción procedimental, el administrado tiene esa facultad. El administrado tiene esa facultad. Y aparte, otra regla importante que deviene de estas es que el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. Recordemos que, por ejemplo, para plantear recursos administrativos es de 15 días hábiles a partir de la notificación del acto administrativo. ¿Sí? Por regla general eso es así. Pero ¿cómo yo impugno, por ejemplo, vía silencio administrativo negativo? La primera opción podría ser cuando ha vencido el plazo, a partir de allí tengo 15 días para apelar. Pero eso iría en contra de los intereses del administrado y es más, iría en contra de la propia esencia del silencio administrativo negativo, que es una ficción procedimental y se aplica y se habilita solamente a facultad del administrado. Entonces, si se habilita solamente a facultad del administrado, el administrado dice cuándo se aplica y cuándo no. Si no dice nada, no se aplica. De esta forma, entonces, el silencio administrativo negativo no inicia cómputo de plazos ni términos para su impugnación. El administrado puede esperarlo de forma indefinida. Puede esperar a la autoridad administrativa de forma indefinida. Puede esperarlo un año incluso. Puede plantear una pretensión. La administración pública guardó su expediente y después de un año recién el administrado plantea el recurso administrativo a través del silencio administrativo negativo. Y es válido. Y es válido. Entonces, lo principal que se tiene que tomar en consideración aquí es que el silencio administrativo negativo se genera por facultad del administrado y es siempre en beneficio del administrado. Si se aplica doble silencio, eso vamos a ver más adelante. Sí, eso vamos a verlo más adelante. Supuestos. Prácticamente los supuestos es donde el riesgo sea muy grave. Supuestos, el riesgo sea muy grave. La configuración que estábamos señalando es que al principio todo silencio era negativo. Después se aplicó silencio positivo, pero como una excepción. Ahora no. El silencio positivo no es la excepción. La excepción es el silencio negativo, donde la entidad de la administración pública tendría que indicar que el, la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público, significativamente, sobre los bienes jurídicos que están en la pantalla, ¿no? Salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad jurídica, sistema financiero, mercado de valores, defensa nacional, patrimonio cultural de la nación, tragamonedas también. Esos casos tendrían que ser calificados como silencio administrativo negativo. ¿Quién los califica? La entidad de la administración pública.
Las entidades públicas califican los procedimientos. Entonces, para calificarlos, tendrían que calzar en estas causales y además argumentar cómo es que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de calificación indebida de un silencio administrativo negativo, es decir, cuando no se ha cumplido con estos supuestos. Y si es que queremos, digamos, cuestionar la calificación de un silencio administrativo negativo, recordamos que las calificaciones están en el TUPA de la entidad. ¿Sí? En el TUPA de la entidad se establecen o tendrían que establecerse que los procedimientos están sujetos a silencio administrativo negativo o positivo, ¿no? Y también tendría que establecerse, la entidad tendría que haber señalado por qué está sujeto a su servicio administrativo, porque recordemos, es la excepción, no es la regla. ¿Quién es la autoridad competente para valorar esto? En instancias administrativas es INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. En este caso, por ejemplo, vemos que INDECOPI declaró o barrera burocrática ilegal la aplicación de un silencio administrativo negativo para el procedimiento de modificación, ampliación o reducción de recorrido de una ruta en una ordenanza municipal, no en una ruta de transporte, se entiende. Como podemos ver aquí, les he extraído algunos párrafos de la resolución de Indecopi de la Sala de Ministro de Barras Burocráticas. Dice, como se aprecia, los procedimientos a distancia de partes se sujetan al silencio administrativo positivo como regla general. ¿Mm? Positivo es lo general. A menos que, excepcionalmente, la entidad sustente, que ese sustento tiene que ser técnico, tiene que ser legal, su calificación de silencio administrativo negativo, precisando la afectación del interés público y la incidencia de algunos bienes jurídicos detallados en el artículo que he señalado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí podemos ver que la entidad tendría que decir cuál de estos bienes jurídicos se podría afectar gravemente y de qué manera se puede afectar gravemente el interés público. Es decir, dos causales, ¿no? Argumentar la afectación significativa y además que incida en alguno de estos bienes jurídicos. En ese sentido, dicen de copy, la excepcional calificación con silencio administrativo negativo para un procedimiento de evaluación previa debe estar necesariamente acompañada de sustento técnico y legal dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general, que debe ser detallada de acuerdo a los parámetros establecidos en la misma disposición. ¿Mm? Es decir, precisar la afectación del interés público y la incidencia en uno de los bienes jurídicos previstos en el artículo 38. En este caso, dice en el considerando 74, la municipalidad se ha limitado a indicar como justificación artículo 38 del nuevo tubo de la LEPAC. Nada más. Esa es una justificación, solamente han hecho una remisión de un artículo. Entonces, si es que esa es la justificación, prácticamente esta justificación, entre comillas, calza para cualquier caso. Indecopi claramente ha dicho lo que en ningún modo constituye el sustento requerido en el artículo 38, ¿no? Que ciertamente no dispone que los procedimientos bajo análisis deban ser calificados con silencio administrativo negativo. Sustentar la imposición de una medida excepcional no se agota en indicar el artículo que contempla la posibilidad de establecer dicha medida, sino más bien requiere una explicación bajo los parámetros que el mismo artículo establece. En conclusión, se advierte que la municipalidad no ha sustentado legal y técnicamente la razón de la calificación, ni tampoco ha precisado la afectación del interés público. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí el silencio administrativo negativo es la excepción. Sí, es la excepción. Por ello, ¿cuáles son los supuestos del silencio administrativo positivo? Recordemos que esta es ficción material. ¿Sí? Primero, todos los procedimientos en instancia de parte no sujetos a silencio administrativo negativo. Entonces, no hay un listado general de procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo. Y no son todos los procedimientos a instancia de parte, claro, a instancia de parte, porque todos tienen que estar a instancia de parte. Hablamos de inactividad formal solamente por procedimientos iniciados a periodo de parte, eso lo habíamos dicho desde un principio. ¿Sí? Pero aquí dice no sujetos a silencio administrativo negativo. Entonces, la regla general es que sea silencio administrativo positivo. Y también aquí cuando estábamos hablando del doble silencio, ¿no?
Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Eso lo vamos a dar más adelante, porque puede parecer un trabalenguas, pero aplica silencio administrativo positivo respecto a los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado ya por la aplicación de un silencio administrativo negativo. Un descuido, lo vamos a ver más adelante con un gráfico. ¿Mm? Lo importante aquí respecto al silencio administrativo positivo como ficción material es la generación de esos efectos de pleno derecho. Cuando hablamos de pleno derecho por TGD, es decir, por Teoría General del Derecho, nos referimos a automáticamente. ¿Sí? Cuando algo es de pleno derecho es que es automático, no necesitamos un acto constitutivo. Entonces, el silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de una resolución. Es una ficción material. Suponemos que existe un acto administrativo expreso, a pesar de que no lo haya habido. Y este acto administrativo que se denomina como tácito, o también se lo denomina como acto administrativo ficto, pone fin al procedimiento. Diferente al silencio administrativo negativo, ¿no? En el silencio administrativo negativo no hay un acto tácito, no hay un acto ficto. A veces se dice, no, el silencio administrativo negativo significa que la administración pública te ha negado tu pretensión. No, técnicamente no es eso. El silencio administrativo negativo es una omisión simplemente y otorga la facultad a que el administrado pueda acudir a una siguiente instancia. No es un acto ficto, no es un acto tácito, no genera un acto tácito, no genera un acto ficto. Pero en el silencio positivo sí. Cuando hablamos de actos fictos, hablamos de silencios positivos. Cuando hablamos de actos tácitos, hablamos de silencios positivos. Y esos actos tácitos ponen fin al procedimiento y con ello únicamente se habilitaría la posibilidad de que la entidad aplique potestades de nulidad de oficio. Es decir, iniciar aparte un procedimiento administrativo donde se indique que tiene que declararse la nulidad de oficio de ese acto tácito otorgándolesele el derecho de defensa, llamado descargos al administrado que ha sido beneficiado por este acto tácito, y luego culminado el procedimiento, la entidad podría declarar la nulidad de ese acto tácito vía silencio administrativo positivo, pero siempre y cuando se indique que, por ejemplo, no se cumplió con los requisitos legales, no se cumplió con la finalidad, no tiene una finalidad pública, y aparte se habría vulnerado el interés público. Es decir, argumentar ¿por qué necesariamente tiene que declararse la nulidad de oficio de ese acto administrativo? Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos viendo nulidades de oficio en las anteriores sesiones, cuando alguien obtiene una licencia, cuando alguien no tiene un permiso, una obtención, un reconocimiento de crediticio a través de un documento falso, presenta la solicitud, aplica silencio administrativo positivo, pero luego la administración pública advierte que se ha generado este acto tácito a partir de un documento falso presentado por la entidad. Y en esos casos, entonces, no se ha perseguido un fin ilícito. Tendría que declararse la nulidad de oficio. Se ha vulnerado incluso el interés público y se declara la nulidad de oficio, pero tiene que hacerse un trámite aparte, ¿sí? O sea, operado el silencio administrativo positivo, la autoridad ya no puede pronunciarse. Ya no puede decir se rechaza el pedido, porque el pedido ya ha sido aceptado. Entonces, si se da la calificación de un acto tácito como si fuese un acto administrativo expreso, ¿qué sucede cuando se emiten actos administrativos expresos? La única vía es la potestad de nulidad de oficio, igualito aquí, en silencios administrativos positivos, porque es un acto ficto, un acto tácito. Bien, ahora vamos a ver, creo que ha habido preguntas sobre esto, ¿no? ¿Y qué pasa con los dobles silencios? Dobles silencios. Esto, por ejemplo, ¿no? Ahí está preguntando, dice, aplica doble silencio administrativo negativo. Esto es eh, ¿cómo decirlo? Algo novedoso, algo particular del derecho administrativo peruano. Los silencios vinculados al procedimiento administrativo sancionador como doble silencio. Se dice, no aplican dobles silencios, no aplican dobles silencios en los procedimientos sancionadores, por ejemplo. ¿Cómo se materializa, cómo se ilustra esta situación? ¿Sí? ¿Cómo se ilustra esta situación? A partir de este esquema.
Primero, en los procedimientos sancionadores dice los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos a silencio administrativo negativo. Esa es regla, ¿sí? Es decir, si yo planteo un recurso administrativo, por ejemplo, una apelación, ¿sí? Una apelación, apelo a una multa que me impone una entidad, la apelación tendría que resolverse en 30 días. Si no lo hace, estaría sujeto a un silencio administrativo negativo. Es decir, se genera la habilitación hacia el administrado que ha interpuesto su recurso, que no le han atendido, de poder agotar esa instancia o si no esperar a la autoridad administrativa de segunda instancia. ¿Sí? Ese es silencio administrativo negativo. Entonces, los recursos propiamente en primera fase no están sujetos al silencio positivo, sino al negativo. Pero, pero, dice la ley, cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, porque es algo optativo, no es algo facultativo del administrado, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas. ¿Cómo se manifiesta esto en un caso real? Conforme hemos visto en la sesión anterior de recursos, existen recursos de revisión, recursos de apelación, recursos de apelación. Entonces, en estos casos tendría que presentarse simultáneamente recursos. Y si hemos visto que la presentación de recurso de apelación tiende a agotar vía administrativa, porque en estos casos de procedimientos sancionadores no suele haber recursos de revisión, entonces con el recurso de apelación y su respuesta o su omisión se agotaría la vía administrativa. Entonces, la única forma por la cual exista doble silencio a través de recursos administrativos es planteando primero un recurso de reconsideración. La única forma. Entonces, como se señala allí en la gráfica, hay que separar el procedimiento administrativo sancionador, que es de primera instancia, que está ahí con celeste, medio verdoso, es decir, el inicio del procedimiento administrativo sancionador y luego la resolución sancionadora y culmina el procedimiento administrativo de primera instancia, que es el procedimiento administrativo sancionador, es el PAS, y luego los recursos. Entonces, la única forma de habilitar esta situación es que se interponga luego de la resolución de sanción un recurso de reconsideración. Se plantea el recurso de reconsideración y la autoridad no atiende el pedido dentro del plazo legalmente establecido, que son 15 días. ¿Sí? Si no atiende el pedido en ese plazo, entonces opera el silencio negativo a pedido del administrado, porque es optativo. ¿Sí? El silencio administrativo negativo opera a facultad del administrado. Cuando el administrado se acoge al silencio administrativo negativo porque es su facultad, plantea su recurso de apelación, plantea su recurso de apelación, y si es que este recurso de apelación tampoco es atendido dentro del plazo, allí opera el silencio positivo. Esto, por ejemplo, es muy criticado por tribunalistas de derecho administrativo porque se sobreentiende que bajo estándares propios del derecho administrativo, esa resolución de sanción tendría que tener presunción de validez. Es decir, ha seguido todo un procedimiento regular y se ha emitido presuntamente de forma válida. Y luego no ha habido ningún pronunciamiento de la autoridad, solamente inactividad formal. Pero puede llegar al caso de que se aplique silencio positivo. El problema está en la realidad, en la cancha. Es decir, de que las autoridades administrativas apliquen esto y estén dispuestas a aceptar. Porque también puede ser una estrategia, una artimaña legalista del administrado, ¿no? Sabiendo que existe inactividad formal por parte de las autoridades administrativas en procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo, porque son un montón de casos y gestionar ello es difícil, plantean recursos de reconsideración, no se tiene el plazo, luego automáticamente o de forma inmediata plantean recursos de apelación, no se tiene el plazo y aplica silencio positivo. O sea, puede ser que la entidad tenga rechazo a aceptar eso. ¿Y por qué rechazo? Porque
se podrían caer muchos procedimientos sancionadores bajo este planteamiento, pero la ley establece eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, me parece Morón Urbina cuando detalla esto, parece que es loco esta situación, pero está en la ley. O sea, no se advierten, por ejemplo, también algunas tratativas similares en derecho comparado, como que el doble silencio aplica a un silencio positivo, pero es lo que ha dispuesto el legislador y no hay otra forma de interpretar esta situación. ¿Mm? Entonces, les dejo allí el mapita, que es la forma en la cual podría aplicar un silencio positivo. Ah, es que el silencio positivo, dije, Beto para decir, ¿cómo se materializa ese silencio positivo si la resolución sancionadora sigue vigente? ¿Sí? O sea, allí está el problema. O sea, cuando estamos frente a estas situaciones, sabemos que no basta tener la razón, sino que nos la quieran dar. Y allí se genera el problema. Yo tampoco les puedo decir que, por ejemplo, no es cierto que a través de recurso de apelación se aplique un silencio positivo, porque la ley dice eso. Los tratadistas de derecho administrativo peruano son coincidentes en esto. ¿Sí? El problema es que está en que las autoridades quieran aceptarlo, pero ya las autoridades bajo fundamentos técnicos. Ese sería el problema. La forma en la cual tendría que hacerse, me parece que es vía judicial. Vía judicial. Vía judicial. ¿Podría aplicar nulidad de oficio? Claro, allí sería. Podría aplicarse nulidad de oficio, siempre. Pero eso amerita acciones de la administración pública. Si no realiza acciones a la administración pública, se tiene que operar el silencio administrativo positivo. Ahora, preguntan acá, ¿cómo hago valer el silencio positivo a mi favor? Ah, esa es una muy buena pregunta. Miren, primero la regla. Sabemos que vence el plazo de un procedimiento sujeto a silencio positivo, ya se genera un acto tácito, ¿sí? Pero sabemos que a veces la administración pública puede ser reacia para aceptar esta situación. Entonces, la ley ha positivizado algunas acciones que que el administrado pueda realizar, que no tendrían que ser necesarias, pero se entiende pues bajo la realidad, a veces sí se tienen que hacer. Que es, por ejemplo, solicitar a la administración pública de- o, o, o emitir bella declaración jurada que ha operado el silencio administrativo positivo. Es decir, darle una declaración jurada a la administración pública y que contenga el sello de recepción, ¿no? Que ya es su palabra prácticamente, que ha operado el silencio administrativo positivo respecto de una solicitud presentada. Y esa declaración jurada tendría que tener la validez del acto administrativo tácito. Es decir, el acto administrativo tácito representada, visualizada a través de esa declaración jurada. Y esa declaración jurada la pueden presentar en otras entidades públicas que ameriten ese acto administrativo para la prosecución de otros trámites. E incluso se señalan responsabilidades funcionales que luego vamos a ver que es falta disciplinaria el hecho de no reconocer esa declaración jurada. No tendría que hacerse esto, pero bueno, en la realidad, para darle mayores herramientas a los administrados y justo como la pregunta se hace, ¿cómo hago valer el silencio administrativo positivo a mi favor? Pues se dan estas opciones, donde el administrado presente esta declaración jurada de que ha operado el silencio administrativo positivo y con esa declaración jurada sellada, pues haga valer su derecho ante terceros, ante otras autoridades. Preguntas sobre el caso, por favor. A ver, Beto Paredes dice, al acogerme al silencio positivo ya no puedo plantear una acción contenciosa administrativa. Pero si es silencio negativo, me da opción de demandar la nulidad de la resolución sancionadora y la resolución ficta ante el juez. Hay un punto importante. O sea, técnicamente uno no puede acogerse al silencio positivo, porque el silencio positivo opera automáticamente. Lo que se puede hacer es presentar una declaración jurada de que ha operado el silencio positivo, pero no por mi propia voluntad. Y no es necesario acogerse al silencio positivo. Y si es que se ha acogido al silencio positivo, significa que tu pretensión ha sido aceptada. Entonces, si tu pretensión ha sido aceptada, ¿en qué sentido puedes plantear una acción contenciosa administrativa para ir en contra de tu propia pretensión? No me parece lógico eso, a menos que esté entendiendo mal la pregunta.
Sobre la segunda pregunta, si es que es silencio negativo, me da la opción de demandar, sí. O sea, no hay plazos, ¿no? Conforme se ha dicho acá, en los negativos no hay plazos, no opera plazos. El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación, dentro de los cuales también se entiende la demanda. Pues se puede plantear. Bien. Por ello es que, por ejemplo, en la ley del contencioso administrativo se señala el silencio como una actuación impugnable. En la ley del contencioso administrativo nos dice, ¿qué es lo que quieres obtener? Que se declare la nulidad, ineficacia o se declare contrario al derecho a alguna actuación material o que se ordene una actuación obligada por ley o acto administrativo. Es decir, la sola inercia administrativa, ¿no? En estos casos se ha señalado que una actuación impugnable es el silencio o vía silencio administrativo se impugna una actuación administrativa, en este caso materializada a través de una omisión, ¿no? Una omisión formal. Se señala entonces en la propia ley del contencioso administrativo que se impugnan los silencios administrativos. Bueno, obviamente los silencios administrativos negativos. ¿Mm? Bien, ahora, responsabilidades por silencio. Vamos a preguntar. Acá me pregunta, ¿el recurso de reconsideración puede ser considerado como silencio administrativo positivo? No, siempre, los recursos son negativos, salvo el doble recurso que ya habíamos visto. Bien, todo lo demás hemos visto. Bien, ahora, responsabilidad por silencio. Estas faltas están contenidas en el artículo 261 del tubo del LPAC, y que están vinculadas a silencio. No son las únicas faltas del LPAC, pero son las faltas que tienen que ver con el tema tratado. Para darle mayor estructura a este sistema de silencios, se tienen que establecer también responsabilidades para aquellas autoridades que vayan en contra de ese sistema, ¿no? Entonces, independientemente de las consecuencias a favor del administrado, porque siempre los silencios tendrían que ser interpretados a favor, ¿no? El silencio positivo a favor del administrado porque se tiene que sus pretensiones se han otorgado conforme han sido pedidas. Y el silencio negativo también se entiende a favor del administrado porque lejos de entenderse como una negativa, porque no se debería de entender así, le da la opción al administrado a acudir a la siguiente instancia. Entonces también es una interpretación favorable para los intereses del administrado y por lo tanto se constituye como una facultad. ¿Mm? Entonces, además de esos efectos que produce propiamente el silencio negativo, también hay efectos indirectos por la omisión. Igual, por ejemplo, si es que operaste el silencio positivo o el negativo, existe, ¿no? Una omisión, existe una inactividad formal de una autoridad administrativa. Y por lo tanto, tendría que hacerse el deslinde por responsabilidades. Ahora, el deslinde de responsabilidades no es un tema objetivo, ¿no? Que es diferente a la queja por defecto de tramitación. Cuando se plantean quejas por defecto de tramitación, en el sentido de que no se ha brindado una respuesta dentro de un plazo establecido, la autoridad jerárquica superior lo que hace es un análisis netamente objetivo del caso. Es decir, prácticamente valora cuánto de plazo tendría que emitirse una respuesta en estos casos, 15 días. ¿Cuánto ha pasado ya? 17 días. Listo, fundado la queja, fundada la queja por defecto de tramitación y se exhorta al cumplimiento. Y puede pasar incluso para deslinde de responsabilidades, ¿sí? Pero el deslinde de responsabilidades no es un asunto tan fácil, no es un asunto objetivo. En el deslinde de responsabilidades, en estos casos, generalmente la visión es evaluar una imputación por negligencia. Es decir, que se han vencido los plazos, pero se entiende que no es porque hayas querido que se venzan los plazos, salvo que existan pruebas que acrediten que ha habido un actuar intencional, que ha habido una omisión intencional, ¿no? De repente,
por tratar de beneficiar a un particular o incluso a cambio de dádivas. Pero eso ya sería otra cosa, eso ya sería un actuar intencional. Pero si es que no hay pruebas de eso, entonces el análisis se hace a través de una posible imputación de negligencia. Es decir, imprudencia. No es que hayas querido omitir tus funciones, sino que simplemente ha pasado así, sin que quieras, por descuido, ¿no? Por falta de orden, quizás por falta de buen manejo o de un actuar diligente. Entonces, para ello, no basta con el simple vencimiento del plazo, porque eh, una autoridad negligente opera conforme a los insumos que la entidad le proporcione. Evaluar si es que un servidor es negligente o no, o ha sido negligente o no, implica la necesidad de considerar qué herramientas le ha proporcionado la entidad para el ejercicio de sus funciones y cuál ha sido el contexto, las razones, las justificaciones de por qué, por ejemplo, no entregó dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque dentro del trámite, el hecho de que no se haya dado una respuesta al administrado dentro del plazo legal, se puede explicar objetivamente bajo diferentes factores. No puede ser que el de mesa de partes no haya derivado a la autoridad competente, sino a otra autoridad. Puede ser que esa autoridad competente, teniendo todos los actuados para poder resolver, no ha resuelto. Puede ser que el proyectista, teniendo los informes para proyectar la resolución, no lo haya hecho, no lo haya puesto a firma. O puede ser que la autoridad, teniendo todo listo para firmar, no haya puesto la firma. O quizás sí haya firmado, no la haya mandado a notificar, o el notificador se demoró, un montón de cosas. Por causalidad, tiene que atribuirse la responsabilidad al que generó la demora en sí. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, el análisis de responsabilidad tiene que pasar por esos filtros, ¿no? Primero, objetivamente constatarse de que se ha vulnerado un plazo. ¿Qué es lo más fácil? Eso es lo más fácil de hacer, es algo aritmético. ¿Sí? Segundo, determinar la causalidad de quien generó la demora. Y tercero, evaluar las condiciones que tenía ese servidor o ese funcionario o esa autoridad pública para realizar sus funciones. Porque, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que somos autoridades de tránsito y tenemos que resolver expedientes. Y todos los días nuestra oficina saca 70 expedientes diarios. 70 expedientes diarios es lo normal, es lo ordinario. Pero llega un caso donde nos dan 700 expedientes que vencen en una semana. Materialmente, pues si hacemos un conteo aritmético no vamos a poder. Si hacemos 70 diarios, prácticamente los 700 los haríamos en 10 días. Y nos están dando 5 días, que constituyen los días hábiles de una semana. Tendríamos que doblegar esfuerzos. Mayor recursos humanos no podamos tener. Nos están imposibilitando ello. Quedarnos horas extras, pues nos podríamos quedar unas cuantas horas extras también para hacerlo, pero independientemente de ello, va a haber procedimientos que no vamos a poder atender dentro del plazo. Es lógico. Y en ese sentido, por ejemplo, pese al vencimiento del plazo, pese a la causalidad, no existiría culpabilidad, porque tras una valoración de los insumos que se le ha otorgado a la autoridad administrativa, no se ve que la demora se haya generado por una negligencia. Porque es más, puede que la autoridad haya sido lo mayor diligente posible y aún así se haya generado el vencimiento de plazos. Entonces, la responsabilidad por silencio eh, exige este tipo de análisis, ¿no? Primero, el objetivo, el solo el vencimiento del plazo. Luego, el de causalidad, establecer por qué se generó la demora y sobre qué acción u omisión se generó la demora respecto de una autoridad en específico, y después la evaluación de los insumos
y eh, contexto de esa autoridad, de ese servidor, de por qué no realizó esa acción exigible. ¿Sí? Viendo ello, viendo esos elementos para la determinación de responsabilidad por silencios administrativos, veamos las faltas, ¿no? La primera es, por ejemplo, no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. Esta falta solamente es aplicable para aquellas autoridades o servidores públicos que tengan dentro de sus funciones recibir y derivar. Solamente aquellos. Por ejemplo, mesas de partes. Por ejemplo, autoridades administrativas que hayan emitido actos administrativos que son cuestionados y por lo tanto los tengan que elevar, ¿no? Recordemos que no hemos visto recursos administrativos. ¿Ante quién se presentan los recursos administrativos? Ante la misma autoridad que emitió la decisión para que los eleve a la autoridad competente. Entonces, se tiene dentro de sus funciones, dentro de sus atribuciones, recibir documentos para emitir, para entregar a la autoridad competente, ¿no? Aquí el verbo rector es entregar, ¿no? No entregar dentro del término. Entonces, la entrega y la recepción tendrían que estar dentro de sus funciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una autoridad que no tiene nada que ver con el tema, ¿sí? Le envían indebidamente, indebidamente un documento? Esa autoridad no podría ser procesada por esta infracción, pese a que no entregó el documento recibido de la autoridad que deba de decidir u opinar sobre ellos. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus atribuciones hacer eso. Por causalidad, por causalidad, el servidor responsable sería aquel que le derivó a esa persona, que era incompetente y no tenía que ver con ese trámite, que no tenía que ver con sus atribuciones. ¿Sí? Entonces, primero, para ver estas infracciones, tendríamos que ver si es que está dentro de sus atribuciones realizar estos verbos rectores, en este caso, entregar y recibir. Si dentro de sus atribuciones no está el entregar y recibir este tipo de documentos, entonces no, por principio de causalidad, no sería el infractor. Segundo, dice, demorar injustificadamente la remisión de datos actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento. En estos casos estamos hablando de los informes, dictámenes o los requerimientos que se hacen dentro de las actividades de instrucción en los procedimientos, ¿no? Recordamos, en los procedimientos es pretensión, una solicitud, luego se realizan actos de instrucción y se emite la decisión. En esos actos de instrucción se pueden hacer requerimientos. Entonces, la demora injustificada de la remisión de datos actuados o expedientes solamente son respecto a los solicitados. Si la autoridad administrativa, si un servidor no ha sido solicitado, entonces tampoco podría incurrir en esta falta. Solamente es la demora de revisión de datos siempre y cuando hayan sido solicitados para resolver un procedimiento. Siguiente, no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento. Si es no resolver, solamente tiene competencia la autoridad que tiene la atribución de resolverlo, no el proyectista, por ejemplo. Si yo proyecto resoluciones, yo no las resuelvo. Yo proyecto nada más, yo elaboro el documento, pero el resolver es una conducta atribuida ¿a quién? A la autoridad administrativa. Entonces, si es que la demora es del proyectista, esta no sería la falta, ¿no? Podría ser la falta, por ejemplo, la remisión de actuados para resolver un procedimiento, es así, pero no resolverlo dentro del plazo, solamente a quien tenga la atribución de resolver. Y siguiente, que ya no tenga que ver con el trámite, pero sí directamente por los silencios, desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia entidad u otra entidad administrativa. Aquí estaría también una herramienta para quienes tengan ya un acto tácito, un acto ficto que genere silencio positivo, bueno, generado por silencio administrativo, mejor dicho, silencio positivo. Y si es que la autoridad desconoce la aplicación de este silencio positivo, incurriría en esta falta misma. Y aquí ya no habría términos de negligencia, culpabilidad, porque se entiende que estaría claro que cuando opera el vencimiento del plazo de un procedimiento sujeto a silencio de positivo, es algo objetivo.
La autoridad solamente tendría que decir, no, no opera el servicio administrativo positivo en este caso porque sí se respondió. Y aquí está la prueba, aquí está la respuesta y aquí está la notificación. Pero si no tiene eso, no hay forma de desconocerlo, si no incurre en falta administrativa. Entonces también se puede denunciar estos hechos ante Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo. Sí, a ver, hay preguntas sobre ello. Responsabilidad siempre es algo un poquito más complejo. ¿Sí? A ver. Uber Alvarado dice, un área demora en entregar la documentación pertinente para resolver caso y pasa el plazo. ¿De quién sería la responsabilidad? Siempre para determinar responsabilidad en casos concretos, pues es necesario ver el expediente, ¿sí? Pero las reglas son, uno, acreditar el vencimiento del plazo objetivo, ¿no? Dentro de todo el procedimiento, independientemente de quién sea la culpa o la atribución. Eso es lo primero. Después, ver quién generó la indebida tramitación. De repente alguien tramitó mal, derivó a alguien que no era competente, o de repente alguien que sí era competente, pero lo dejó guardado y pasó el tiempo allí. ¿Sí? Segundo. Y tercero, evaluar los insumos y el contexto que generaron la demora, porque puede haber justificación en la demora, pese a que objetivamente se haya incumplido el plazo. ¿Mm? Entonces, si dices demora en entregar la documentación pertinente, tendríamos que determinar que esa área que haya demorado en entregar la documentación haya recibido la documentación porque tendría que haberla recibido. Pero no es que cualquier área se la remita a una área X que no tiene nada que ver y luego se le atribuye responsabilidad. No. O sea, recordemos que los verbos rectores tendrían que estar dentro de sus atribuciones. Si el verbo rector es no resolver, tiene que estar dentro de mis atribuciones el poder resolver. No me pueden a mí eh, sancionar por no resolver si es que yo no resuelvo. Dentro de mis atribuciones no está resolver. Igual en el primer ítem, por ejemplo. No me pueden sancionar por no entregar los documentos recibidos a la autoridad que deba resolver. Si yo dentro de mis atribuciones yo no recibo documentos ni entrego. En el tercer ítem está claro, ¿no? Pero en el primer ítem yo he visto muchas entidades que yerran en eso, ¿no? Que por derivaciones indebidas terminan sancionando a quien derivaron mal. ¿No? Y que derivaron mal. Y eso generaría la expectativa de que la autoridad administrativa tenga que estar revisando cada uno de los trámites y ver y saber ante quién derivarlo si es que lo derivaron mal. Y también acarrear la atribución de responsabilidad por este tipo de indebidas tramitaciones, lo cual no debería ser así por principio de causalidad. Sí, un momento, por favor. Está sonando algo. Qué raro, son el Sysmate, no sé. Bueno. Siguiente. Eh, aquí claramente le dicen, encontrar responsabilidad subjetiva. Es cierto. En responsabilidad funcional, llamada responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad es subjetiva. Cuando hemos visto quejas, por ejemplo, ahí no es subjetivo, es objetivo nada más. Lo único que se ve es incumplimiento del plazo. Ya está, fin. Denle la razón al quejoso, el que presentó la queja. Pero cuando hablamos de responsabilidad, es subjetiva. Tenemos que valorar la imprudencia. Solamente se sanciona si hubo intencionalidad, es decir, si omitió esas acciones intencionalmente, que sería una conducta muy grave, o si es que lo hizo bajo atribución de negligencia, pero la negligencia no se presume nada más, también se acredita. ¿Mm? A ver, dice Jean-Pierre Massari, buenas noches, doctor. En caso tengo un pedido con silencio positivo a 30 días, emito la resolución el día 29 y notifico el día 32. Perfecto. Perfecto. Eso es un caso muy, muy interesante. Ya, aplica silencio a pesar de que el LEPAC me dice que tengo 5 días para notificar el acto. Allí hay una antinomia de la ley que todavía no ha sido resuelta. Hay un artículo del LEPAC donde nos dice que la notificación tiene que hacerse dentro de esos 30 días. Y hay otro artículo del LEPAC donde dice que después de los 30 días se tienen 5 días de plazo para notificar. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, si es que eh, se generan este tipo de antinomias, lo que correspondería sería dar una interpretación conforme al principio de informalismo. Es decir,
interpretar las normas de acuerdo a las pretensiones de los administrados. Si es que fuera, por ejemplo, un silencio administrativo positivo, ¿sí? E igual se le va a dar la razón al administrado, se le va a emitir la resolución, entonces me parece que no había ese tipo de problemas, ¿sí? Pero si se le va a denegar, el administrado podría abocar el artículo que indica que la notificación tiene que hacerse dentro de esos 30 días hábiles para señalarse que aquí ha operado tácitamente el silencio administrativo positivo. Y esa resolución ya se generó, o bueno, se notificó cuando ya la autoridad no tenía competencias. Por lo tanto, sería ineficaz. No, no nula, pero sí ineficaz. Uber, los locadores no tienen responsabilidad administrativa. Pero dice, cuando te responden evadiendo e inexacto en su respuesta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si sí me responden, pero me responden cualquier cosa? ¿Allí opera silencio? No, allí no opera silencio. Cuando estábamos hablando acá, por ejemplo, de identidad material, de actividad formal, perdón, acá, ¿sí? Conductas o omisiones. Inactividad formal es lo más básico que se puede exigir a una autoridad administrativa. Si yo presento una petición, lo que más quiero, lo que mínimamente quiero es que me respondan dentro del plazo. O sea, no estamos hablando acá de que me respondan mal o que me respondan bien, sino de que me respondan, dime algo. Entonces, aplica silencios cuando no me dicen nada. Si me dicen algo indebidamente motivado, escueto, que va fuera de lo razonable, allí no operan silencios administrativos, porque al menos hay una respuesta. Lo que opera es la posibilidad de presentar algún recurso sobre esa decisión. Así nos parezca irrazonable, escueta, como lo ha señalado acá, evadiendo o una forma inexacta. Ahí no hay silencios. Cuando hay respuesta, cualquiera que sea, pero hay respuesta expresa, no podemos hablar de inactividad material. ¿Por qué estás sonando? Ya. Bueno, defensa civil. No sé si se escucha, pero estaba sonando. Ya, pregunta sobre silencio nada más. Ojo, sobre silencio. Estamos hablando sobre silencio. Ya. Y para culminar, nulidad de oficio, que es la otra cara de la moneda respecto de los silencios. Visto desde una forma adecuada, es la forma de poder eh, corregir aquellos silencios positivos generados indebidamente. No, no indebidamente por parte de la administración pública, sino indebidamente porque el administrado solicitó algo que no tendría que haber sido aceptado. Si opera el silencio administrativo positivo por inactividad material, formal, perdón, de la administración pública, ello tampoco tendría que implicar la afectación al interés público. Porque, es decir, por culpa de una autoridad administrativa o por causa, mejor dicho, por causa de una actividad administrativa que no haya emitido una decisión oportuna, vulnerar el interés público es algo que no tendría que estar validado por el sistema. Entonces, la salida que tiene la administración pública es la nulidad de oficio de silencios administrativos positivos. Aquí con un ejemplo se tiene claro. Si hay una sentencia, una casación, en la cual se explica que de los actos administrativos y conforme a lo señalado por los órganos jurisdiccionales, el gerente general de la demandada, sociedad de responsabilidad limitada, mediante formulario, solicitó la apertura de una autorización de una institución educativa particular. O quería tener su institución educativa particular en los niveles primaria y secundaria. Esa era la pretensión. Inició un procedimiento administrativo. Petición que no ha merecido pronunciamiento expreso por la Dirección de Educación de Lima Metropolitana dentro del plazo de 60 días calendario que señalará la ley. ¿Sí? Cuando alguien pide, por ejemplo, la apertura de una autorización de una institución educativa particular, nivel primaria y secundaria, tiene la entidad, en este caso la DRE, el 60 días de plazo para aprobar la solicitud. Venció ese plazo, ¿sí? Venció ese plazo.
El 16 de enero de 2013, como consecuencia de una verificación in situ en el local de la institución educativa, la entidad administrativa comprobó que la solicitud formulada no cumplía a cabalidad con las condiciones pedagógicas y de infraestructura que el marco normativo especial establece. Es decir, se consideró aprobada la solicitud porque operó el silencio administrativo positivo debido a la inactividad formal, en este caso de la Dirección de Educación de Lima. Pero después, para verificar, porque recordemos uno de los principios del procedimiento administrativo es la fiscalización posterior y la verdad material, se verificó que no cumplía a cabalidad con las condiciones pedagógicas y de infraestructura. Y por lo tanto, eh, eh, la Corte Suprema, compartiendo lo señalado en la sentencia de vista, dijo que la solicitud formulada por la entidad demandada, aprobada por resolución ficta, al operar el silencio administrativo positivo, ha incurrido en causal de nulidad, porque al momento de su presentación no reunía los requisitos exigidos en el marco normativo especial, lo cual fue corroborado en una fiscalización posterior. Estas omisiones agravian el interés público porque se trata de una institución que se encuentra habilitada para ofrecer servicios educativos a la colectividad, a menores, ¿no? A nivel primario, a nivel secundario. Entonces, por lo tanto, corresponde declarar su nulidad. En este caso, a través de un proceso de lesividad, porque ya se le había vencido el plazo de 2 años para poder declarar la nulidad de oficio. ¿No? Recordemos, tiene 2 años de la entidad para declarar la nulidad de oficio, o si no, ya tiene que demandarlo a través de un proceso de lesividad ante el Poder Judicial. ¿Sí? De esta forma, entonces, vemos que se puede declarar la nulidad de el acto tácito generado por silencio positivo cuando se advierta que la solicitud formulada por el administrado no cumplía con los requisitos al momento de ser presentada. Y eso genera, bueno, por parte de los administrados también un poco la inseguridad jurídica, ¿no? De que puede ser de que haya operado el silencio administrativo positivo tácito, pero de repente la entidad puede declarar la nulidad de oficio igual, pero ya tendría que ver con la debida argumentación de por qué se está declarando la nulidad de oficio de ese acto administrativo. ¿Sí? Eso sería todo, con eso terminamos el tema de silencios administrativos, ya le he pasado la asistencia debida y espero que haya sido una sesión gratificante para ustedes. Muchas gracias por las preguntas también, muy, muy acertadas y han brindado más contenido y para que podamos conversar sobre estos silencios administrativos. Recordemos, la clave, a mí me parece que la clave es determinar que el silencio administrativo positivo es ficción material y silencio administrativo negativo es ficción procedimental. Con ello, lo demás, las reglas se entienden. Así es que ya nos veremos en otra oportunidad. Conmigo hemos terminado estas sesiones. Hasta luego.